Gloria a Jesús. Qué bueno es el Señor. Qué bueno, qué misericordioso, qué grande es el Dios que le servimos, amado. Que tenemos la oportunidad, una vez más, de estar aquí de forma libre para escudriñar, para estudiar la palabra del Señor. Jesús dice, ellas dan testimonio de mí. Ustedes quieren conocer mi carácter, quieren conocer mi filosofía, quieren conocer mi pensamiento. Estudien la palabra. Eso es el legado, esa es el testamento que yo le dejo a ustedes, ¿verdad? Y por eso es que estamos aquí en esta noche. Aleluya. Obedientes para recibir aquello que Dios quiere para nosotros. Y el martes pasado, amados, hablamos un poco de todo esto, de lo que era el sacrificio de Jesús, la expiación, ¿verdad? Hablamos que en el Antiguo Testamento, pues se utilizaba el animal, se utilizaba el cordero, una vaca, tórtolas, aves, donde se depositaba, donde los sacerdotes colocaban la mano sobre ese animal para depositar el pecado de la persona, el pecado del pueblo o de la familia que fuera a llevar ese animal allí a los atrios en el tabernáculo. Gloria a Dios. Pero vemos entonces, amado, que desde el principio ya Dios tenía en su corazón, en su mente, aleluya, una vía, una forma, aleluya, de redimir el hombre. Porque vemos que la palabra nos dice que todo fue hecho por Él y para Él, ¿verdad? Que Jesús es el Cordero y lo vemos desde los profetas, ¿verdad? En el Viejo Testamento, que hablaban sobre ese Mesías que vendría a libertar el pueblo. Gloria a Dios. Y aquí tenemos un resumen, ¿verdad? Que hablamos que Jesús es el sacrificio perfecto. ¿Por qué era perfecto? Porque no tenía pecado. Ese cordero no podía tener enfermedades, no podía tener mancha, no podía tener ningún tipo de lesión, tenía que estar saludable. Gloria a Jesús. Para que los sacerdotes los aceptaran, ¿verdad? Y vemos que Jesús vino al mundo como Él dice. Él siempre vino a cumplir la voluntad de su Padre. Él desde todo el tiempo, desde que Jesús llegó al mundo, sabía su misión. Él sabía lo que iba a pasar y a lo que vino. Gloria a Jesús. Porque, amado, su muerte cargó nuestro pecado. Cuando Él dijo, consumado es, ¿verdad? Todos esos pecados de nosotros fueron depositados allí en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Se canceló toda deuda, ¿verdad? Que nosotros no podíamos cancelar. Lo hizo Él, amado, como sacrificio, como cordero. Por eso vemos que en el templo, ¿verdad? El velo fue rasgado, porque entonces esa intimidad, esa relación que tenía Adán con Dios en el Edén, que se la cedió al enemigo, ¿verdad? Jesús que pagó la deuda, cubrió, ¿verdad? Eso es lo que significa la expiación, cubrir ese pecado. El velo se rasgó en una señal de que nosotros ya no íbamos a ir al lugar santísimo a través de del sumo sacerdote, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote, una vez al año para expiar nuestros pecados. No, el sacrificio se hizo una sola vez. El cordero se mataba todo el tiempo, habían sacrificios todo el tiempo en el templo. Pero Jesús lo hizo una sola vez y por eso, amado, tenemos acceso directo al Padre. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Borró, canceló la deuda y borró nuestro pecado. Por eso es que el acusador, y yo les hablé del libro de Job, le hablé del principio, ¿verdad? Que se nos habla que el enemigo es el acusador, es el engañador, porque todo el tiempo está frente a la presencia de Dios acusándome de pecados que muchas veces ni nos acordamos, ¿verdad? Porque a veces nos han causado tanto dolor, amado, que lo sembramos ahí, lo enterramos en el subconsciente y ni acordamos, no nos acordamos de eso, pero el enemigo, ¿qué pasa? Lo trae a nuestra conciencia, ¿verdad? Para acusarnos, para no para quitarnos la validez,
¿verdad? De que creamos que Dios nos ha dado ese perdón y nosotros tenemos que recibir ese perdón de parte de su Hijo Jesús. Es nuestra ofrenda de paz. Yo les hablé también que ese sacrificio de Jesús en la cruz nos reconcilió con el Padre, ¿verdad? Así como los judíos llevaban una ofrenda de paz cuando tenían que restituir, cuando tenían problemas con otras personas, tenían que llevar ese animal. Nosotros tenemos a Jesús que nos reconcilió con el Padre. ¿Por qué? Porque ya nos presentamos limpios, amado, por su sangre. Es nuestro sacrificio, es nuestro holocausto perfecto, como le dije al principio y como le dije en estos momentos, fue un sacrificio perfecto porque se hizo una sola vez. Ya no hay otro sacrificio para salvar nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados. Por eso es que la palabra dice que Dios no le importan los sacrificios, amados. Él lo que le importa es la obediencia, porque ya el sacrificio fue hecho en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que apropiarnos de esa verdad en nuestra vida, permitir que a través del Espíritu Santo comience el periodo de regeneración en nuestra vida por una vida íntima con Dios y una llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Para que la perfecta voluntad de Dios se haga real en nuestra vida. Ese es el fin. Ese es el propósito. Gloria a Dios. Mi alma te alaba. Pero tienes que apropiarte y tienes que creerlo en fe, que somos perdonados. Amén. Y como te dije, hablamos de la redención, hablamos de esa conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, un fariseo, miembro del Sanedrín, ¿verdad? Se fue de noche porque no quería que lo vieran. ¿Cómo yo puedo nacer de nuevo? Y Jesús le dijo, vas a nacer del agua y del Espíritu, porque Juan Bautista, que vino a preparar el camino de Jesús, predicaba el arrepentimiento y el bautismo como señal. Pero él mismo dijo, mira, detrás de mí viene uno que no solamente va a bautizar por agua, sino que va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. ¿Y el fuego qué hace, amado? Quema, calienta, ¿verdad? Y eso es lo que hace el Espíritu cuando llega a nuestra vida. Saca, quema todo aquello, amado, que me aleja de Dios y lo que no me permite crecer espiritualmente. Gloria a Jesús. Mi alma te alaba. Y una de las cosas que Jesús le decía a Nicodemo es, mira, ¿tú quieres participar del reino? ¿Verdad? Arrepiéntese, como decía Juan, que el reino de Dios ha llegado. Si tú quieres participar del reino, tienes que pasar. ¿Por qué? Por un nuevo nacimiento. En el Viejo Testamento, la expiación, lo que hacía era un efecto exterior, un efecto físico. Llámate el Cordero, ya yo estoy redimido. Pero en el Nuevo Testamento, cuando vino Jesús, no, amado. Por eso la gracia. Dice Jesús que bienaventurados aquellos que no ven y creen. ¿Por qué, amado? Porque esto es por fe, pero es de adentro hacia afuera. Ya no tenemos que llevar un animal físico. Yo tengo esa experiencia con el Espíritu Santo y eso se va a manifestar a través de ¿qué, amado? Del fruto del Espíritu. Por eso es que son frutos que no los podemos ir a la nevera, sacarlo de la nevera, irlo al microondas. Eso no existe. Y otra cosita, que el árbol de China jamás va a dar aguacate, va a dar China. Porque el fruto viene del interior, amado. Gloria a Dios. Por eso es importante cultivar, llevar, o sea, entregarnos a esa vida íntima con Dios. Porque es la única forma, amado, de manifestar la vida de Cristo. No hay de otra. Nosotros podemos ser inteligentes, podemos tener un montón de talento, pero una vida en el Espíritu, una vida ungida, ¿verdad? Una vida que el Espíritu nos ayude y nos guíe, porque es el consolador, pero es el que nos guía para que no cedamos a la tentación. Es una vida metida en el Espíritu, amado, porque en esta carnecita nos va a llevar al pecado, la concupiscencia, y eso es lo que vamos a hablar hoy. Gloria a Dios. Y hablamos también de cuando dice Pablo, ¿verdad?
que si pecamos, abogado tenemos delante del Padre. Y yo decía que en el Antiguo Testamento y en en Europa, en la antigüedad, pues las personas que iban a dilucidar un negocio a las puertas de la ciudad o iban tenían que defenderse, pues llevaban un amigo, el mejor amigo, para que lo defendiera, para que lo ayudara, ¿verdad? Vemos a un Moisés que Dios le dio un Aarón para que hable frente al faraón, ¿verdad? Eran los que intervenían por esa persona que tenía una necesidad, ¿verdad? Pues Dios nos dice, mira, Pablo dice, mira, tú vas a tener a Jesús, ¿por qué? Porque allí mismo vamos a tener al mismo diablo, Señor reprenda. Pero Jesús va a decir, espérate, ¿quién tú estás hablando de Magda? No, imposible. Si esa muchacha la lavé yo con la sangre que derramó en la cruz del Calvario. ¿Cómo tú vas a hablar más de Magda aquí? Aleluya. Porque olvídate que el Espíritu está hablando con ella. Un intercesor delante del Padre. Por eso es que Jesús es el sumo sacerdote, porque era el que intervenía por el pueblo de Israel y después por los reyes. Amén. Pero también hablamos un poquito de lo que es, nosotros hablamos de la paga, y la paga es sinónimo de la pena. Pero no es la pena que usted se hace el víctima, amado, no estamos hablando de eso, y reprenda al enemigo, que eso no es de Dios. Es el castigo, es la paga, ¿verdad? Del pecado. Dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad que sí? Eso no va a cambiar, ese es el carácter de Dios de justicia. Dios no puede hacer tratos ni pactos con el pecado, porque no es su naturaleza, amado. Y vemos entonces que la pena es el castigo impuesto conforme a la ley por unos jueces o unos tribunales a los responsables de un delito, ¿verdad? Y yo le dije que esos jueces, esa legislatura que está ahí, hacen unas leyes y los jueces la hacen valer, ¿verdad? Y la persona que viola esas leyes tiene que pagar. Gloria a Dios. Bien, y la palabra nos habla en Romanos 6:23, porque la paga o la pena del pecado es muerte. Vemos en Ezequiel que el alma que pecar, esa morirá. Esto es una matemática que es perfecta. 1 más 1 es 2. Eso no va a cambiar. 1 más 1 es 2. Y si pecamos, morimos y vamos a ver qué área de nuestra vida se va a afectar, además de que perdemos el acceso a una intimidad, a una relación con el Señor. Tenemos entonces en Hebreos 9:27 que dice, de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Vamos a hablar qué es eso de que mueran una sola vez. Gloria a Dios. Dice, la pena del pecado se traduce en una muerte física, y eso lo hablamos, ¿verdad? Que en relación a Adán y Eva, ellos tenían una vida excelente. Ellos se enseñorearon de todos los animales, de toda la tierra que Dios hizo para ellos, una tierra perfecta que daba todo tipo de fruto. Estaba ahí, ¿verdad? Pero al tener una muerte física, ¿verdad? Como les dije, el hombre, ellos no tenían que morir. Ellos todos los días iban y comían del árbol de la vida. Iban a vivir eternamente con el Señor allí. Pero hubo un problema. Al ceder a la tentación, automáticamente eso muere, ¿verdad? ¿Y qué significa esto, amado? No es que Adán murió, Adán vivió muchos años, ¿verdad? Pero el cuerpo comienza a que, igual que el espíritu, comenzó a contaminarse a través del pecado. Y comenzaron, ¿qué? Las enfermedades. Si usted ve, amado, la persona puede tener 100 y pico de años, pero no va a morir de vejez, muere de una enfermedad. Siempre una infección, pasa algo. Vienen todas estas pandemias, viene toda esta situación emocional, mental, que comienza a restarle a tu mente, y eso se traduce en enfermedades que en tu cuerpo, dice la palabra, que mientras yo callé, se enfermaron mis huesos, ¿verdad que sí? O sea, si yo albergo odio, que es una consecuencia del pecado, si yo albergo raíces de amargura, eso se va a manifestar en mi cuerpo. Y esas son unas consecuencias de ese castigo, ¿verdad? Que al pecar, automáticamente
no vamos a vivir físicamente de forma eterna, ¿verdad? Comenzaron entonces, como le dije, los problemas en salud mental, la falta de paz, amado. ¿Cuántas veces cuando el enemigo empieza a zarandear y tú y yo, pues llegó el momento en que decimos, Dios mío, yo como que no tengo paz, porque es que como que no saco los pies del plato y paso un problema hoy, resuelvo y pasa otro y resuelvo? ¿Qué hacemos, amado? ¿Dejamos de comer? ¿Verdad que sí? Aunque algunas personas lo hacen lo contrario. Entonces, que empiezan a mirar, pero sabemos que la gula también, eso es pecado, amado, usted come el de más. Esto es templo del Espíritu Santo. Y hay personas que no duermen, amado, porque están dándole ese pensamiento, ¿verdad? Y eso a veces hasta los imposibilita para trabajar. ¿Cuántas personas con este revolú de energía eléctrica, ¿verdad? Están en el fondo por los nervios. Se les incapacita el hacer sus tareas diarias, amado. Porque a ver, uno va al trabajo nervioso y uno va al trabajo, estas personas que pelean hasta con el viento, como digo yo, ¿verdad? Tienen un problema con todo el mundo. Van a un trabajo, entonces toda esa depresión y toda esa situación le imposibilita, ¿verdad?, ejercer unas funciones de la mejor manera. Consecuencias de esa muerte física, amado, porque se va, ¿verdad?, restando vigor, años, ¿verdad?, a ese cuerpo que creó Dios. Bien, entregas desordenadas ¿a qué? A vicios, a pasiones, amado. Mírelo por ahí, vea la televisión, vea lo que se ve en los periódicos. La juventud, salió otro en el periódico. La juventud desaparece por muertes y asesinatos. Choques, muertes entre ellos mismos, tiroteos, las drogas, ¿verdad?, las enfermedades. Todo eso, amado, consecuencia de, ¿verdad?, sin control, sin voluntad, sin armonía de una vida que Dios le dio en el Edén, Adán y Eva. No hay armonía, ¿verdad? Usted va a un parque, usted puede salir, ¿verdad?, y las personas como que siguen buscando, como que no se sienten llenas, ¿verdad? Y empiezan a hacer traguitos, empiezan a fumar lo que no tienen que fumar, ¿verdad que sí? Para buscar una paz, para buscar una alegría que Adán y Eva la tenían ¿dónde? En el Edén. Que a veces nosotros pensamos en muerte física como que no, vamos a morir, esas consecuencias. No, amado, esto es algo que ha ido con los siglos, con los años, ¿verdad?, de forma progresiva. Aleluya. Mi alma te alaba. Y mira cómo dice la palabra en Génesis 3:19, que al polvo eres y al polvo volverás. O sea, te hice del polvo, ahí vas a regresar. Por más votos que nos pongamos, por más gimnasio, y yo no lo estoy criticando, es bueno ir, cuidarse, amado. Pero tú no puedes poner a Dios por encima de tu beneficio físico cuando hay una disciplina espiritual que tenemos que tener. No hay ningún tipo de justificación, porque esto se va a quedar. Esto va a llegar al polvo, y eso lo dice la palabra. No hay otra salida, no hay otro camino. Todos vamos a tener que llegar a lo mismo. Pero mira que Dios es grande. Yo hablaba con el Señor y yo decía, Señor, pero mira qué cosa tremenda, ¿verdad? A través de la muerte vamos a llegar a ti. Y tú dices, oh, no, yo llego a ti a través de Cristo, ¿verdad?, de Jesucristo. Pero mientras estemos en esta carne, nosotros no vamos a poder gozar de un reino espiritual. Por eso es que cuando los hermanos mueren, uno tiene el sentimiento, amado, porque somos humanos. Pero tenemos que darle gracias a Dios porque se adelantó. ¿Cierto o falso? Está con el Señor, amado. Porque murió, y murió ¿qué? En el Señor. No murió en delitos y pecados. Pues hasta eso el Señor se glorificó por su misericordia y por su amor. Porque o sea, no vivimos eternamente, pero yo quiero ver al Señor, yo me tengo que mantener en sus caminos, porque si me muero cuando me acueste hoy, mañana no amanezca viva,
yo tengo que estar segura dónde va a ir mi espíritu y mi alma. Por eso es que nosotros tenemos que estar conscientes y tenemos que hacer un compromiso con Dios, amado. Porque usted no sabe si yo peco, pero yo me voy a arrepentir. Pecaste, pero que Dios te guarde, te dio un paro cardíaco, saliste de aquí, te pasó algo en la calle, no amanecemos vivos. Un temblor de tierra, pues claro que puede pasar. No nos da tiempo a arrepentirnos, amado. Por eso es que tenemos que vivir una vida en el Espíritu. Gloria a Jesús. También esa pena del pecado trajo la muerte espiritual. Y esto significa que es la separación del alma con Dios, ¿verdad? Y aparece en Juan 5:24 que Jesús dijo, de cierto, o sea, que asegurando en términos de que eso aparecía en la ley, ¿verdad? El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. O sea, Adán y Eva trasladaron ese pecado a todos sus descendientes. Todos estamos, porque todos somos pecadores, ¿verdad? Estábamos ahí divorciados, separados de Dios. Pero por medio del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Pasamos de muerte a vida porque no hay condenación para aquel que cree en Jesús. ¿Verdad que no? Juan 6:27. Trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre los dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Cuál es la palabra del Señor, amado? Esto que está aquí. Por eso es que tenemos que meternos en la palabra, por eso es que tenemos que luchar por esto. Yo me pregunto, ahora mismo nosotros estamos aquí sentados, pero hay unos países en Europa, amado, que usted no puede ir con una Biblia. Yo fui de turista a un sitio, a un país, y los misioneros que eran de Noruega me decían, mira, nosotros estamos aquí como maestros. Porque si venimos como misioneros, estuviésemos en la cárcel. Tenemos que camuflajearnos como maestros. No podías predicar en la calle, tú no podías estar en una Biblia, eso es. Y hay sitios, amados, que están abiertos al público, que usted va y usted no puede predicar, no puede dar un tratado, usted no puede orar por nadie públicamente. Pero nosotros estamos aquí ahora, amados. Estamos bendecidos por el Señor. Tenemos que abrir los ojos espirituales, amados, de que eso está pasando actualmente en el mundo. Gloria a Dios. Consecuencias. Y tenemos entonces la muerte eterna, que es la conclusión de la pena impuesta desde el Edén. Amado, este castigo comenzó en el Edén, pero terminó ¿dónde? O termina en el libro de Apocalipsis. Amén. ¿Por qué? Porque el que no se arrepienta al Señor, el que no tiene una vida con el Señor, amado, dice la palabra que va a pasar por la muerte segunda, que es que va a tener su lugarcito allí apartado en el lago de fuego, con el diablo, con el falso profeta, ¿verdad? Con la bestia, porque eso es lo que le espera. Pero nosotros que nos hemos convertido al Señor, no vamos a pasar, amado, por esa muerte segunda. Aleluya. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y en Apocalipsis 20:14 lo que le dice, ¿cuál es esta muerte segunda, amado? La muerte y las Hades van a ser lanzadas en el lago de fuego. Por eso es que en la Nueva Jerusalén no va a haber nada que tenga que ver con sentimientos humanos, ni va a haber nada que tenga que ver con muerte, no va a haber edad, todos vamos a ser jóvenes, vamos a estar sanos, gloria a Dios, y es verdad, gloria, gózate. Todos vamos a estar sin enfermedad, no va a haber tribulación. ¿Por qué? Porque la muerte va a ser echada al lago de fuego. Gloria a Dios. Y aquí hay un tema que me hizo una persona, una pregunta, y yo la incluí hoy porque la persona me dijo,
yo quiero que tú abundes sobre eso de la maldición de la tierra, ¿verdad? Y nunca como que nos vamos a ver, y yo empecé a buscar, ¿verdad? Que el Espíritu Santo me mostrara. Eso aparece en Génesis 17, ¿verdad? Que dice, maldita será la tierra por tu causa. ¿Por qué causa, amado? Eso fue la conversación que Dios tuvo con Adán, ¿verdad? Que dijo, por tu causa yo voy a maldecir la tierra. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué la tierra? Tú sabes que Dios podía haber maldecido a Adán y Eva, podía haberlos eliminado del mapa, ¿cierto o falso? Mas no lo hizo. Sino que dijo, maldita será, o sea, maldijo la tierra como parte del pecado de Adán. ¿Y en qué se traduce eso, amado? Mire, ahora mismo los chinos están buscando tierras en otros países, compran tierras, emplean las personas que viven allí para que siembren arroz. ¿Y sabes por qué? Porque ya la tierra en China no da para más. En África, la tierra se está secando. En las Amazonas, por las cosas que el mismo hombre ha hecho, la tierra se está secando. Tenemos el calentamiento global, donde el agua se está metiendo más, ¿verdad? En las playas. Gloria a Dios. Tenemos los terremotos cada vez más fuertes. Mire la última tormenta que vino. ¿Usted se fijó en eso, amado? Un día hacía así, otro día hacía. Los mismos meteorólogos decían que no había, ¿verdad?, una trayectoria definida. Huracanes más y más fuertes todo el tiempo. Yo no estoy diciendo ni que Dios castiga a Puerto Rico con eso. Lo que te estoy diciendo es que es una consecuencia de. La tierra no dice que para que te dé trabajo. Aleluya. Con dolor, mira lo que le dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Y qué significa eso, amado? Decepción, contaminación del cuerpo. Siembran y las siembras no se dan. Y no es ahora, en el pasado también pasó lo mismo. Si usted se va a la historia, amado, trataron de sembrar en áreas y no. Los volcanes, ¿verdad? Que cuando las erupciones volcánicas, amados, que han pasado, la maldición de la tierra, al hombre se le hace difícil vivir de la tierra. Tiene que conquistarla. Las sequías, amado, una sequía tremenda. O sea, consecuencias de esta maldición de la tierra. Pero mira, que vuelvo y repito, Dios tiene siempre un plan de redención para su pueblo. Y mira lo que le dice al pueblo de Israel. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, si tú te humillas, primero, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscan mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo te voy a oír. Perdonaré tus pecados, ¿y qué más vas a hacer? Sanaré tu tierra. Gloria a Dios. ¿Tú sabes por qué pasó esto? Porque en el tiempo de los judíos, de los israelitas, entonces, de que salieron de Egipto, toda la economía era agrícola y ganadera, o sea, eran animales. Ellos pues tenían cabras, tenían corderos, tenían ovejas, ¿verdad? Allí no habían todas estas cosas trabajo que conocemos ahora. Todo, por eso es que cuando usted va al Nuevo Testamento, la mayoría de las parábolas de Jesús, ¿de qué se tratan? Del fruto, el fruto, o sea, si el fruto del espíritu, si no da fruto será cortado. Todo lo que tiene que ver con las parábolas de Jesús tiene que ver con la agricultura, porque la parte económica de ese pueblo era la agricultura. El que no trabajaba no comía.
¿verdad? Si tienes fe como un grano de mostaza, todo era a base de la agricultura. Y por eso Dios le dice, y yo le dice a Israel, sanaré tu tierra. Y mira que Dios cumple sus promesas, amado. Gloria a Jesús. Mi alma te alaba. Que en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1, ¿qué dice? Vi un cielo nuevo y dice mar, dicen ríos, dice agua, mar, no. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios cumple su palabra. Redime la tierra. Y eso lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis cuando estemos en la Gran Jerusalén con Dios. Mira cómo obra Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre. Y entonces entramos al pecado, hablamos de la pena, ¿verdad? Del resultado, de lo que te vas a ganar. Pero, ¿qué es el pecado? La naturaleza del pecado, ¿cómo obra en nosotros? ¿Verdad? Cuando hablamos de la naturaleza del pecado, es ese motor que está dentro de mí, que se va desarrollando ahí y es el que me impulsa a mentir, un ejemplo. ¿Eh? Las obras es la manifestación externa. Yo comienzo ¿a qué? A pensar. Empiezo ahí, ¿cómo yo lo voy a hacer? Ay, Dios mío, pero yo no voy para el trabajo hoy y yo no estoy enferma, pero sí que estoy enferma. Y por ahí empieza, ¿verdad? A entretejer. ¿Y cuál es la manifestación? Cuando coges el teléfono, llamas al jefe y dices, yo estoy enferma y estás viendo una película en Netflix. Porque mira lo que dijo Jesús, lo que contamina al hombre es lo que sale ¿de dónde? ¿De dónde? Del interior. No es lo que entra, eso se llama tentación. ¿Tú sabes eso? Tentación, que fue lo que pasó con Adán. Él fue tentado por el enemigo y él cayó cuando cedió a eso. Pero cuando yo peco, eso es una manifestación, es un dínamo, es la concupiscencia, es esa carne que está ahí, que sale y se manifiesta como obras del pecado. Gloria a Dios. Pero mira lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos los descendientes de Adán tienen esa naturaleza. Todos éramos pecadores. Aquí no hay break para nadie. Todo el mundo. Eso de que yo soy bueno, de que porque es que yo obro tanto, yo le doy a los nenes pobres y esto y aquello, y yo pues trato de no, ¿verdad? De no insultar a nadie, de no ser hipócrita. Mire, tú no te vas a salvar por eso. No te vas a salvar por eso. Porque la concupiscencia está ahí. El motor está ahí. Y eso, la única forma que puede ser quitado de tu vida es a través de la sangre de Cristo. ¿Y qué? Porque no es cuestión de que yo acepte al Señor. Eso es lo principal, es lo primero. Me arrepiento de mis pecados, recibo el perdón a través de la sangre de Jesús. Pero después viene un proceso. Viene un proceso a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque el pecado, amado, es perverso. ¿Y qué es el ser perverso? Es una cualidad de quien obra, oye esto, con mucha maldad. ¿Y lo hace cómo? Conscientemente. Eso de decir, ay, pero es que yo no tenía la intención de ofenderte. Eso es una mentira del diablo, amado. No lo diga porque usted lo sabía. Ay, no me venga con eso. No. Es perverso, común, porque lo hace consistentemente. Y además de ser consistente, ¿qué hacemos? Disfrutamos de eso. Dice la palabra que de Dios es la venganza, ¿verdad? Ay, Dios mío, pero. Y ese hombre no se lo lleva. El diablo, Señor, reprenda. Pero no decimos eso. Esa persona que me traiciona en el trabajo, Dios mío, que la voten o que la cambien o que. Vamos a ser honrados, amados, pasa. Y lo disfrutamos.
Porque como que vemos esa persona así, vemos esa persona cuando el enemigo tiene la mente, ¿verdad? Llena de todas esas mentiras, disfrutamos el dolor de la persona. Y eso es cuando no conocemos al Señor. Por eso es que hay tantos crímenes, tanto revolú en las familias, tantos niños maltratados, amado. ¿Cómo usted puede justificar que un hombre le haga daño a un niño? Que un padre mate a su hijo. ¿Cómo usted justifica eso, amado? Consecuencias, la manifestación de qué? De una mente enferma, de enojo, odio, coraje, venganza. Está ahí. Y él lo manifestó. Gloria a Dios. Es una forma activa de hacer ¿qué? Daño. De una forma activa. O sea, siempre yo busco una consecuencia. Yo quiero ver un resultado de eso. Amén. Y dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos los descendientes de Adán tienen esa naturaleza. Todos tenemos esa naturaleza, hermano. Por eso es que Pablo dice, lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Porque mientras estemos en esta carne, si no la sacrificamos todos los días, si yo no me someto a Dios todos los días, esa naturaleza va a ser así, ¡ups! Y va a florecer. Porque es la naturaleza de nosotros, amados. Somos descendientes. Lo único que nosotros tuvimos una experiencia con Cristo, estamos separados del mundo, estamos en el mundo, no somos del mundo. Pero si yo le doy lugar al enemigo, esto se va a adueñar de mí, amado. Se va a adueñar de mí, gloria a Dios. Por eso es que hablamos de la perversidad, ¿verdad? Como le dije, se obra con mucha maldad. Y hablamos entonces de Juan Bautista. Juan Bautista decía, ¿verdad? Si vamos ahí al capítulo 3, 11 y 12, él decía que como un hacha había que separar, ¿verdad?, el grano de la cáscara. Eso nos acuerda de quién, de Ruth, ¿verdad que sí? Que ella se fue a la era de allá de Boz y se acostó allí, ¿verdad? Porque él dormía allí para que no les robaran el trigo. Ellos tomaban, ¿verdad?, ese grano, lo upaban, ¿verdad? Ellos lo movían y ellos separaban la cáscara del grano, porque el grano era lo importante. Y eso mismo, cuando Juan Bautista está hablando, habla de eso, que hay que separar el grano, ¿verdad que sí? Porque la cáscara es inútil, tiene que quemarse, amado. Nosotros tenemos que quemar este cuerpo espiritual, este cuerpo físico, para que ese grano que se está desarrollando dentro de mí, que Dios lo sembró ahí. Por eso es que yo siempre te digo, siempre el enemigo va a tratar de matar las semillas que Dios ha sembrado en tu vida. Siempre. El grano es lo que van a hacer en ti, es lo que van a hacer tu ministerio, es lo que van a hacer esos dones, ese poder del Espíritu, que es lo que tú vas a manifestar cuando tú ejerzas esos dones para la iglesia. No es porque tú cantas bonito, no es porque hermano Henry cuando lee la palabra y predica habla bonito, ¿verdad? No es eso. Es la unción de Dios que va por esa palabra, que cuando llega esa persona que viene atada, liberta. Que cuando viene esa persona que no conoce a Dios, el Espíritu le revela que el pecado, que estás mal, ¿verdad? Que cuando oras por una persona, Dios sana a esa persona, pero no eres tú, es lo que está a través de ti. Y eso empieza con una semilla. Y eso hay que separarlo, amado. Hay que separarlo. Por eso es que Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer del agua y del Espíritu, porque el Espíritu es el que quita lo que a mí me aleja de Dios, la cáscara, que es la que se va a quemar en el fuego del Espíritu Santo. Lo que pasa es que no queremos someternos, amados.
Andamos por ahí escascarados. Entonces, alguna cosa es cascarao, que decía mi abuela, es que usted no le quite. Mi abuela peleaba mucho conmigo. O sea, cuando usted echa los huevos a hervir, que usted le deja un poquito de cáscara, de cascarón, y cuando usted se come ese huevo hervido, dice, ¿qué es esto? Se me fue un pedazo de muela. Y es un pedacito de cascarón. Mi abuela se ponía, porque tenía que pelar bien eso, bien chévere, quitarle todo el cascarón, para que no te interfiriera. Pues así el Espíritu Santo, amado. Usted tiene que dejarse que quite la cáscara de su vida para que ese grano se manifieste, crezca y usted sea de bendición en el reino de Dios. Pero andamos con un cascaroncito aquí y otro acá y otro acá. No queremos entregar al Espíritu Santo lo que Él nos muestra. Por eso es que no vivimos una vida de victoria, amado. No vivimos una vida de victoria. Dile al Espíritu Santo que le quite esos cascarones. Revuélquese en el Espíritu Santo ahí, que Dios lo use. Gloria a Dios. Porque, amado, porque para Jesús lo más importante es cortar las raíces del árbol malo, no los frutos. ¿Por qué, amado? Él lo dijo. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado. Eso está aquí. Jesús lo dijo. Tú no das fruto, vas a ser cortado. Al fuego, dale. Después no te quejes de que no tienes una vida en victoria. Pues si no estás dando fruto. Y toda persona, amado, que viene a los pies de Cristo, tiene una misión. Tiene una misión. Tú tienes una misión, tú tienes un propósito, tú tienes un ministerio, tú tienes algo que hacer en el pueblo de Dios. Pero tienes que dejar que ese grano, eso se vuelva y se desarrolle en tu vida. Gloria a Dios. En las obras del Espíritu Santo, en el interior, es en el interior del hombre. Son los rasgos del carácter de Cristo que se encuentran en su naturaleza. O sea, las obras del Espíritu Santo van a estar en el interior, ¿verdad? Y eso se traduce, ¿qué? En el carácter de Cristo. ¿Cómo yo voy a demostrar, cómo yo voy a vivir una vida, la vida de Cristo en la tierra? ¿A través de qué? De su carácter, de los rasgos de Jesús. ¿Cómo caminó Jesús? ¿Qué predicaba Jesús? ¿Cómo Jesús trabajó con las circunstancias? Pues yo me tengo que meter en la palabra y que ese fruto se manifieste en mi vida. Benignidad, amor, bondad, fe. Gloria a Dios. Está en Gálatas 5, del 22 al 25, ¿verdad? Y mira qué cosa más tremenda, ¿verdad? Que Jesús dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos. Por lo lindo que yo cante. ¿Por qué nos vamos a reconocer? Por lo mismo, por lo mucho que yo brinqué en la iglesia. ¿Por qué nos van a reconocer? ¿Por lo mucho que ofrendemos en la iglesia? No, amado. ¿Por qué? Que nos amemos los unos a los otros. Ese es el fruto del Espíritu. Porque dice el libro de Corintios que todo va a desaparecer y lo único que va a quedar, ¿qué? El amor. Esto conocerán que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Fruto del Espíritu. Carácter de Cristo. Amor. Gloria a Dios. Y vamos a hablar entonces de nuestro hermanito David. Dios me habló tremendamente. Yo voy a decirle unas cositas. Gloria a Dios que vamos a trabajar con esto. Bendito sea el nombre de Jesús. Si vamos al libro de Mateo, capítulo 5, del 27 al 29, allí Jesús hablaba sobre la intención del corazón y la mente, ¿verdad que sí? Es lo que yo le decía, que tú disfrutamos unas cosas a nivel consciente y decidimos cometer el acto de todas formas. Hay un refrán mundano que dicen por ahí que a la gente le atrae lo que es que imposible, lo que no puedes, lo que se te está vedado es lo que nos arrastra, ¿verdad que sí? Y Jesús le dijo, mira, habló
del adulterio, ¿verdad? Habló del enojo, ¿verdad? Si vamos a Mateo en el versículo 21 al 23, nos habla del enojo. Nos habló de la ofrenda, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Que yo voy a ser un hipócrita si yo quiero tener una relación con Dios y no tengo una buena relación con los demás. Me estoy engañando yo misma. Porque la relación que yo tenga con los demás es el reflejo de la relación que yo tenga con Dios. Si yo vengo a la iglesia, yo me siento al lado de Edward y yo lo veo y dice, ay, pero que cómo se viste con esa gorra así tan feo y esos tenis así, vengo a criticarlo. Amado, ¿cómo yo voy a entonces ir al altar? ¿Cómo yo voy a permitir que el Espíritu Santo obre en mi vida si yo no estoy amando a mi hermano y aceptándolo como es, que el Señor trabaje con él? ¿Cómo yo voy a arrodillarme a orar a Dios, amado? Si yo estoy atentando contra mi hermano, si Dios, mire, me revela su necesidad, me dice, Giselle, ora, vete y haz esto. Y yo, por egoísta, no lo hacemos. Pero entonces queremos tener una relación buena con Dios, queremos que Dios nos use, pero no somos sensibles a la necesidad del hermano. Nos gusta criticar. Mira qué cosa, y Dios me hablaba de eso. Critican, pero no se levantan en fe, no dan un paso al frente para estar en el vallado, para estar en la brecha. Porque es fácil criticar de la silla, pero pararse en la brecha, a levantarle las manos al líder, a interceder por la iglesia, a irnos por ahí a repartir tratados, a cuando venga una persona llorando, atada, en vez de irnos por allá en la esquina, nos sentamos al lado ahí y oramos, aunque no le digamos nada. Y le decimos, mira, Dios está viendo esas lágrimas y Dios te ama. Pero entonces queremos estar acá y allá, cogiendo fresco, bien lindo, perfumado. Pero no somos sensibles a la necesidad del que viene por ahí, el que viene enfermo, el que viene en pecado. Entonces queremos tener una buena relación y traerle la ofrenda al Señor. No, amado. Dios quiere que tengamos el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Gloria a Dios. ¿Y qué le pasó? Eso aparece en 2 Samuel 11. Amado, busque su Biblia. Vamos a 2 Samuel. Y usted que me está observando y escuchando en esta noche, vaya, busque su Biblia. Aleluya, es un privilegio, amado. Si tú superas el privilegio que tenemos nosotros hay personas actualmente que no tienen ese privilegio, gloria a Dios. Vamos a ir a 2 Samuel 11. Ahí tenemos a David a Betsabé. Lo hemos estudiado, escuchado predicaciones, ¿verdad? Pero yo le voy a dar lo que Dios me dio a mí, ¿verdad? Que me hizo cambiar todo esto. Dios tiene propósito con todo. Primeramente, David era rey. Y un rey victorioso. Un rey que Dios conocía su corazón. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasó con David? Dice ahí en el versículo 1 que cuando todos los reyes salen a la guerra, él se quedó en su palacio, ¿verdad? Donde él vivía. Gloria a Dios. Abandonó su propósito. Tú sabes que Dios me mostraba que no tan solamente es la zona de comodidad. Cuando nosotros nos requedamos, en vez de ir a la guerra, a lo que Dios nos ha enviado, nos requedamos. Porque muchas veces nos requedamos porque por la tristeza, por la desilusión, porque no llega a mi vida por aquello por lo que estoy orando, porque no me siento importante. Entonces, o porque tuve una situación en mi hogar económicamente, veo que lo que leo, que lo que se me dice de Dios no pasa. Entonces, en vez de irnos para la guerra, que es una guerra que tenemos con enemigos sin cuartel, porque dice la palabra que no podemos ignorar sus maquinaciones, nos alejamos y nos requedamos
¿De dónde? De la iglesia, de los hermanos, de los líderes. Nos quedamos y ahí entonces muchas veces pasa lo que le pasó a David con Betsabé. Él estaba ahí. Mira, Madi, yo le pregunté al Señor, porque yo como que sigo, ¿verdad? Y yo, Señor, los embajadores y cuando usted está en un trabajo, ¿verdad? Como yo que trabajaba en una agencia de seguridad, pues yo tenía reuniones con mi jefe, con el secretario, y yo decía, oye, y esa gente a lo mejor se reunían en alguna ocasión, ¿verdad? Quizá Uría fue invitado por David, quién sabe, a una comida o a una celebración, o cuando se reunía el ejército. Eso yo le decía al Señor. Y yo le decía, Señor, en otra ocasión, David vio a Betsabé. Yo siento la presencia del Señor. ¿Cuántas veces, amado, tú ves una situación y sabes que Dios te protegió de eso porque tú estás acá y dice la palabra que Dios está contigo como poderoso gigante que te cuida con sus alas y tú pasas y Dios te guarda? Pero cuando nos desviamos, cuando nos requedamos, pasamos por ahí otra vez y en vez de seguir, hacemos esto, ran, y ahí el enemigo capta. Yo le decía al Señor eso, Señor, David en algún momento habría visto a Betsabé en otra situación, pero como estaba requedado, como él no estaba haciendo lo que Dios le dijo, la vio y el enemigo entró en la mente de David. Eso nos muestra, amado, que nosotros siempre tenemos que estar en la perfecta, en el centro de la perfecta voluntad de Dios, no en la permisiva. Porque de cuántos peligros el Señor no nos ha librado. Pero me desvío y caigo, racatún. Cuando en otras ocasiones Dios me ha librado. Pero el problema es que como me fui de su cobertura, yo misma voy y me expongo a ese peligro. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Y yo se lo preguntaba al Señor. Gloria a Jesús. Mi alma te alaba. Y mira qué cosa, abandonó su propósito. Porque sabe qué hizo, ¿verdad? Se puso a investigar quién era ella. Se puso a investigar. Amado, estamos en la iglesia. Dios tiene un ministerio, tiene un propósito con nosotros. ¿Ah? Pero entonces sacamos la vista del Señor y empezamos a ¿qué? A preocuparnos. Comenzamos a tratar de resolver las cosas según mi propio entendimiento. Dice la palabra que engañoso es el corazón. Permitimos que eso me contamine y al contaminarme me controla. Y empezamos entonces a averiguar y a opinar, porque entonces controlamos. En vez de depender de Dios, soltamos el control, como hizo Adán. Le cedió al enemigo todo. Lo que Dios le había dado, él se lo cedió al diablo. Le cedimos el control. Y entonces nos convertimos en ¿qué? En esclavos del pecado. Porque eso es lo que hace el esclavo, amado. El esclavo no tiene ningún tipo de decisión. Pero el esclavo es esclavo porque alguna vez fue libre. ¿Tú sabías eso? El esclavo alguna vez fue libre. Los únicos que nacían esclavos eran las mujeres que estaban que estaban en la hacienda, ¿no? Eso pasó mucho en la esclavitud negra en Estados Unidos y aquí también, que se compraban las mujeres solamente para que parieran muchachos. Porque cuando parían, automáticamente ese niño nacía esclavo y lo vendían como a los 3 o 4 años. Era como si fuera ganado, ¿verdad? Lo vendían como ganado. Y las mujeres las tenían como reproductoras. No eran una persona, eran máquinas para reproducir muchachos. Pero el esclavo una vez fue libre, lo que pasa es que le cedió su libertad, se le quitaron su libertad. Y nosotros cuando le damos oportunidad al enemigo, le cedemos nuestra libertad en Cristo, amado. Empezamos a ser esclavos del pecado y comenzamos a anhelar y se nos bloquea la mente.
y nos desviamos de lo que Dios quiere para nosotros. Abandonó su propósito, comenzó a investigar a Betsabé y acarició la tentación. ¿Por qué? Porque él empezó a preguntarle, ¿quién es esa mujer? Ah, la mujer de Urías. Mira, pero qué mujer más hermosa. Pero ven acá, pero ¿dónde estaba esa mujer? Lo que yo no la vi. Empezó ¿qué? A maquinar en la mente, ¿verdad que sí? Se fijó porque estaba en otras circunstancias, ¿verdad? Empezamos a soñar, empezamos a permitir que ese deseo entre a mi corazón. Gloria a Dios. Y pecó de forma deliberada. ¿Por qué? Porque la mandó a buscar, se acostó con ella y después quería que cuando ella le dijo, mira, yo estoy encinta, estoy preñada de ti, mira, manda a tu Urías a la casa que se acueste con ella porque y ese hijo era de él porque ella estaba, según Levítico, la mujer que entraba en la costumbre de la mujer, lo que se llamaba la costumbre, que es la menstruación, tenía que tener 7 días de purificación porque todo lo que tocaba era inmundo. Inclusive el hombre que se acostaba con ella era inmundo, la ropa de cama, todo lo que ella tocaba era inmundo. Y ella después que se acostó con David, como David era el rey, ninguna mujer, ningún hombre podía decir que no a los deseos de un rey, porque ese era el Dios, ¿verdad que sí? Y ella no tuvo otra opción. Pero dice la palabra que después ya se purificó. Quiere decir que estaba en esos 7 días de purificación. Que ella no, o sea, ese hijo que ella tenía en su vientre no había forma de que fuera de su esposo. Porque ella se da cuenta cuando estaba encinta. Gloria a Jesús. Y entonces él comienza ¿a qué? A empezar a coordinar, a planear la muerte del esposo. Pero como para Dios no podemos engañarlo, ¿verdad? Vino Natán, lo confrontó, le dijo, como hiciste con lo que no tenías que hacer, ¿verdad que sí? Fuiste, como dice Santiago del 1:14 al 15, fuiste seducido, tentado por tu propia concupiscencia. Fuiste atraído, lo viste a ella y seducido hasta que eso nació, ¿verdad? Y lo diste a luz, que fue el pecado, como dice aquí, ¿verdad? Entonces la concupiscencia después de concebida, él la vio, eso se concibió en su mente, bajó a su corazón, dio a luz el pecado cuando se acuesta con ella, ¿verdad? Y consumado dio la muerte. ¿Por qué? Porque aún esa muerte que hubo para él espiritualmente, la hubo como consecuencia para su familia. Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Y vemos entonces que comienza, ¿verdad? Esta fuerza interna, ¿verdad? Y las manifestaciones que tiene. Él mandó a matar, mató al marido, pero después, ¿qué pasó, amado? Mire qué cosa más tremenda. Vamos a ir al 12 y vamos a ir al versículo 13. Mire lo que dice el versículo 13. O sea, vemos ahí que el pecado trae contaminación. Dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas cuanto con ese asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. El hijo no tenía la culpa de nada, pero fueron consecuencias de la desobediencia de David. Pero ¿por qué entonces yo le decía, Señor, pero, oh gloria a Dios, pero tú tienes este trato así con David? Y Dios me llevó a unas palabras de David en Salmo 51, amado, vaya a Salmo 51, mire qué cosa, y él le escribió cuando estaba en este problema, en esta situación. Mire lo que dice el Salmo 51, en el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David sabía cómo era el corazón de Dios. Él sabía, aleluya, que si había un corazón contrito y humillado, que si él se arrepentía, Dios iba a obrar con él. Él sabía que Dios no lo iba a desechar, porque él sabía el corazón de David, ¿verdad?
lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él sabía el poder de redención de ese Dios que él le servía. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. Eso le dijo David a Dios. Yo podré haber pecado, Señor, pero yo sé lo que yo hice. Y yo reconozco que te ofendí. Ten misericordia de mí, Señor. ¿Verdad? Compadécete de mi miseria. Eso fue lo que le dijo David a Dios. Le dijo David a Dios. Pero como Dios es un Dios, amado, no hay sombra de variación. Y Dios no miente, Dios no se arrepiente. Aleluya. Aún mató un animal y le hizo, ¿verdad?, vestidos de pieles a Adán y Eva. Fue el primer sacrificio para cubrir el pecado. Tiene un plan para nosotros. Pero yo le decía al Señor, gloria a Dios. Oh, santo, siento la presencia del Señor de una forma especial. Le decía, Señor, pero David siguió portando su corona. Señor, David siguió durmiendo en las sábanas de seda, Señor. Y Dios me decía, ¿tú sabes por qué, Giselle? Porque yo soy un Dios de pacto. Yo le dije a David que su reino no iba a desaparecer. Yo te dije a ti, Giselle, que tú eres mi hija, que tú eres escogida. Todos los que estamos aquí, tú que me estás observando en esta noche, somos escogidos. Porque todo el mundo que viene a los pies de Cristo, amado, es escogido por Dios. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Tanto nos amó que Él dio a su Hijo, lo dio ahí. Toma. Para que diera la vida por nosotros. Aleluya. Con esto te estoy diciendo, amado, todos estamos expuestos a la tentación. No es pecado. El pecado es ceder. Y hay varios pecados que nosotros vamos a estudiar. Y él cometió uno de los pecados que vamos a estudiar el martes que viene, que es el pecado de omisión. Es saber las cosas, eso está mal, pero yo lo hago. Pero es cuando le entregamos el control, cuando no somos dependientes de Dios. Nos creemos que podemos. Aleluya. Gloria a Dios. Y aquí hay que matar la carne todo el tiempo. Y Dios me decía, ¿tú sabes algo, Giselle? Que aunque tú estés en la iglesia, a mí me pasó. Claro que sí. Tienes ministerio, vienes a la iglesia, aleluya. Pero hay en tu vida una situación que tú sabes que no se la has puesto a Cristo en esta noche, aleluya. Que Dios te dice en esta hora, ¿qué estás haciendo con aquello que yo te he revelado? ¿Qué estás haciendo con la palabra que yo te di? Te has requedado como hizo David, estás mirando para el lado, pero el domingo vienes y te pones bonito y te sientas ahí, te vas a tu casa quizás igual o peor como llegaste. Porque no puedes tener una relación con Dios abierta porque sabes que estás en pecado. ¿Sabes algo? Dios no te va a avergonzar frente a nadie. No, Dios no quiere ese para tu vida. Dios no te va a talar, no, como dicen muchos por ahí, no te vamos a dar una patada por buen sitio y te vamos a sacar de la iglesia. No, amados. Esto es un hospital para que esté enfermo. Y Dios lo que nos dice en esta hora, que no hay que enganchar los guantes. Lo que tenemos es que confesar nuestro pecado, confesar esa situación que me está que está retardando la bendición de Dios en mi vida. Porque nosotros no podemos, amados, ser hipócritas. Porque es que dice, el mismo David lo decía, mira, aunque yo suba a la altura o baje o me meta donde sea, Señor, yo sé que tú tienes, ¿sabes? Tú conoces mi corazón. No podemos engañar a Dios. Pero entonces, amados, estamos en la iglesia, queremos ministerio, amados, y estamos pecando. Estamos pecando, amados, porque no estamos dejándole un control a Dios, nos estamos dejando engatusar por todo lo que hay en el mundo. Nos prendemos
la televisión y vemos películas, personas teniendo sexo ahí. Si tú ves una película de gente teniendo sexo ahí a todo lo que da, pues entonces tú lo permites en tu casa, en la sala de tu casa. Porque estás dejando entrar eso a tu casa. Si tú permites la pornografía en tu casa, tú estás dejando que eso entre a la cama de tu casa. Y eso no lo ve nadie. Cuando lleno las planillas, pongo una prima mía que murió hace 10 años como dependiente. Amado, no. Eso no lo ve nadie. No lo ve nadie, amado. Estamos en la iglesia. Aleluya. Y queremos hacer cosas que no están. Vamos a hablar de los pecados que son externos, que son públicos, que la gente los ve, se afectan. Hay cosas que son internas. Pero tenemos, sean externos o internos, tenemos que ser abiertos con el Señor. Estamos en la iglesia y no queremos quizás hacer las cosas bien en nuestro matrimonio. O no somos matrimonio nada y convivimos aquí, venimos a la iglesia y nos sentamos ahí feliz y estamos conviviendo y eso no está bien delante de Dios, amado. Gloria a Dios. Mira, amado, perdóneme, pero Dios me mostró esto a mí y yo lo tengo que decir. El cristiano de hoy tiene que hacer compromisos con el Señor. Queremos que, y Dios nos va a seguir hablando de esto. Dios no sacó a David del palacio. ¿Sabes por qué, amado? Porque él tenía un propósito con David. David, gloria a Dios, tenía que construir un reino y tenía que comenzar los pasos para construir el templo. No lo construyó, pero tenía que comenzar los pasos. Él tenía un propósito con David, igual que tú y conmigo, amado. Tú tienes un propósito con el Señor. Y Dios quiere obrar contigo, quiere bregar con nosotros todos los días. Aleluya. Pero tenemos que, amado, ponerle nombre y apellido a unas cosas. ¿Qué estamos haciendo con lo que se nos está siendo revelado, amado? Como dice Romanos 8:19, mira, Él quiere que tengas el carácter de Cristo. Que tengas sus pensamientos, que hagas lo que Él hizo, amado. Porque ¿sabes lo que Dios me mostraba, amado? Que a Dios le interesa más lo que eres en Él que lo que hagas por Él. Se fue. Gloria a Dios. Mi alma te alaba. ¿Ya? ¿Se fue? Tiene que ser algo. Tiene que ser algo de acá. Gloria a Dios. Pero amado, Dios lo que le importa es lo que eres tú en Cristo Jesús. ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estás parado? ¿Qué eres en Jesús? ¿De qué estás hecho en esta noche, amado? Como te dije al principio, Dios no quiere sacrificios. Dios lo que quiere es obediencia. Porque ¿sabes qué, amado? Cuando Cristo venga o nos muramos, ¿verdad? No nos vamos a llevar los CD que grabamos o la casa que compramos o los carros que compramos o la fama que yo tenía o las relaciones que yo tenía. ¿Tú sabes lo que nos vamos a llevar, amado? Es el carácter de Dios en nuestra vida. Eso es lo que vamos a tener. Eso es lo que nos vamos a llevar, amado. El carácter de Dios. Vivir una vida, amado, aleluya, que sea apartada. Yo no te estoy diciendo ahora que nos vamos a meter en un nicho. Lo que te estoy diciendo es que yo tengo que vivir apartada de las cosas que me alejan del Señor. Lo que a mí no me lleve a edificarme, lo que a mí me lleve a alejarme del Señor, yo tengo que ponerlo en sus manos para que el Señor trabaje. Mira, amado, Dios ha tenido que trabajar conmigo con la humildad. Yo tengo que a veces cerrar la lengua y cerrar la boca para no opinar mucho. Amén. Y Dios a mí me ha hablado sobre eso. Porque uno tiende, ¿verdad? No, tranquila, Giselle. Sí, yo estoy obrando, ¿verdad? Quiero tener el control de muchas cosas cuando Dios lo que me dice suelta.
que en su debido tiempo, dar gracias. En mi ore, da gracias por lo que me has dicho. Gloria a Dios. No te preguntes por qué te están pasando las cosas. No preguntes por qué tengo tanta prueba, tanta situación. Pregúntale a Dios, Señor, ¿tú quieres que tu carácter sea en mí? O sea, ¿tú quieres reflejar tu carácter en mí? Muéstrame qué tengo que hacer. ¿Tú sabes por qué David le hablaba hacia el Señor? Porque él no tenía nada que se interpusiera con él y el Dios que le servía. David sabía quién era Dios. Y cuando él se metió a orar, a arrepentirse, a orar por su hijo, cuando vinieron los líderes y le dijeron, mira, tu hijo se murió, él se levantó, se comió y siguió haciendo lo que Dios le dijo, hacer un reino y comenzar los planes del templo. Él no se quedó en esa derrota. David no se quedó en ese fracaso, amado. Aunque después vimos a Absalón, vimos a Amón, todos los hijos que tuvo David, hubo consecuencias, claro, y él lo sabía. Pero aún así, él sabía quién era Dios en su vida. El propósito de Dios es desarrollar su carácter en ti. Los problemas no se van a acabar, porque mientras tengamos esa naturaleza, tenemos que dejar que Dios obre y regenere eso que está obrando en mí. Y voy a terminar con esto. Cuando yo trabajaba, cuando daba clases, a principio de mi carrera, yo tenía una clase con los menores, ¿verdad? Privados de su libertad. Y hay un muchacho que a mí me llamaba la atención, porque cuando yo hablaba con ellos en el tiempo de merienda y cosas, de recreo, como dicen uno acá, que ellos iban a beber agua y eso, pues yo me quedaba hablando muchas veces de la palabra con ellos, y este muchacho era bien receptivo a la palabra del Señor. Nunca se me olvidó. Y él me hablaba de las experiencias que él tenía con Dios. Y él me decía, mi papá y mi mamá eran misioneros. Yo me crié en Colombia, en la República Dominicana, por aquí, porque mi papá viajaba mucho como misioneros. Eso a mí me chocó. Oye, pero ¿y qué tú haces aquí? Y el muchacho estaba haciendo una perpetua. Muchacho de menos de 21 años. Y cuando yo le dije eso, yo dije, ¿y qué tú haces aquí si tú te criaste en el Evangelio? Mire, amado, ese muchacho se transformó. Dio un puño así en el pupitre de él, ¡tan! Y me dijo, porque yo maté a mi papá. Y si lo tengo que volver a hacer, lo hago. Y yo me quedé. La naturaleza, amado, está ahí, ese motor de ahí, está ahí, amado, porque el enemigo tenía control. Y me dijo, mi papá era misionero, pero cuando salía de predicar, cuando salíamos de los campos y de la iglesia, él con su Biblia iba a mi casa y le daba a mi mamá. La maltrataba a mí, sí. Y un día le dije, hasta aquí llegaste, y lo maté. Misioneros, amados. Y ese muchacho. ¿Qué nos muestra esto, amado? La naturaleza. Si no dejamos que el Señor obre en nuestra vida, podemos, mira, hasta con esto, mira, sí, por ahí. Esto se vuelve en una palabra sin vida. Porque esa naturaleza va a estar ahí. Si yo no permito que el Espíritu Santo obre en mi vida, que regenere, vamos a hablar de eso, que con el fuego del Espíritu Santo todo eso se ha quemado y se ha echado de mi vida, voy a estar reaccionando como reacciona el mundo, con un nombrecito, ¿verdad? Con un titulito, como digo yo. Somos cristianos, pero de verdad que estamos reflejando el carácter de Cristo en nuestra vida. Estamos conscientes que este pecado que no se va a enseñorear de mi vida, pero si yo le cedo a él,
lo que Dios ha hecho conmigo, esa naturaleza va a estar ahí y va a tomar control de mi vida para alejarme del reino de Dios. ¿Estás tú consciente de que tenemos que o podemos vivir ese reino de Cristo en la tierra a través de su Espíritu Santo y que tenemos la victoria? Pero tenemos que dejarnos procesar por Él, como David. Fue un siervo del Señor. Conocía el corazón de Dios y Dios conocía su corazón, porque Dios sabía que no importa el fracaso, Él sabía que había misericordia y había perdón. Él lo decía, es mejor yo irme con Dios porque los hombres no tienen misericordia, pero Dios sí. Y eso era lo que Dios me revelaba, amado. Dios nos está hablando a la iglesia de hoy, con tantas situaciones que estamos pasando, amado. Mire, ¿quién nos dice que mañana no vamos a comenzar una persecución aquí en Puerto Rico? Nosotros no somos mejores que nadie, amado. Nos puede pasar. ¿Quién no nos dice que vamos a ser juzgados? Si solo dice la palabra, que van a decir cosas de nosotros siempre y cuando sea mintiendo. ¿Qué nos dice que un día van a querer venir por ahí, nos van a querer cerrar la iglesia? No sé, tantas cosas que pueden pasar. Pero estamos nosotros preparados a hacer como hacen los de allá, los del otro lado, que no importa, matan los hijos, los matan a ellos, los sacan de los trabajos, los sacan de su casa, ellos siguen proclamando el evangelio. ¿Sabes? O estamos muy cómodos en nuestra situación, como le pasó a David. Que hemos visto cómo Dios nos ha sacado, hemos visto cómo Dios ha cambiado nuestra vida, nos ha librado de un montón de cosas, pero estamos requedados y en vez de cosas que ni nos dimos cuenta, ahora nos damos cuenta. Adiós, pero ven acá, pero Sonji, a mí no me gusta cómo tú usas esos espejuelos, no me gusta, pero Sonji, venimos a la iglesia hace 10 años. Y ahora no me gustan los espejuelos. Algo sencillo le estoy diciendo, amado. Un joven mató a su padre. Wow. Hombres con ministerio, amado. ¿Qué estamos haciendo con los que Dios nos ha dado, amado? ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos requedando en el palacio? ¿Nos estamos requedando en las bendiciones que Dios nos ha dado? ¿Estamos conscientes de lo que tenemos al frente? ¿De la obra que Dios ha hecho con nosotros, amado? Que nos ha libertado del pecado. Que somos libres por la sangre de Jesucristo. Aceptamos ese perdón. El martes que viene, si estamos aquí, si Cristo no ha venido, vamos a hablar de esos, porque hay pecado que es esa naturaleza que está en el viejo hombre, y hay los pecados con ese, que es las obras, ¿verdad? Que se manifiestan. Vamos a estudiar eso y vamos a estudiar el tema de la disciplina. Gloria a Dios. Así que te esperamos el martes, amado, con tu Biblia, con tu libreta y con el Espíritu Santo de Dios, que va a estar aquí primero que nosotros para enseñarnos. Amén. Dios te bendiga.